Bien, saludos, bienvenidos a este episodio de su podcast Variedades Ignacianas. Pues hoy, padre, saludos, bienvenido. Caramba, Maciel, gracias, porque yo veo que tú ni siquiera me quieres saludar. No, lo que pasa hoy. es que iba a pasar Dios directo mío. a presentar el invitado que tenemos hoy. Ya. No, está bien, él se merece, ¿no? Que haya bombos y platinos tenemos hoy. Pero por lo menos dame la bienvenida ¿Verdad? y Sí, salúdame, saludos. caramba, yo me lo merezco. Digo Yo yo, creo que sí. en ese sentido. ¿Cómo ha estado? Mira, he estado bien, gracias a Dios. Sigo en mi, rutina, ¿no? De dinámica de ejercicio y toda esa cuestión. Y mira, va, ¿cómo se llama? Haciendo buenas cosas. Qué bueno. Pues entonces sí, pasamos ahora a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, porque el programa, el episodio de hoy es diferente. Exactamente. Bueno, como ustedes saben, nosotros los jesuitas tenemos, donde quiera que estamos, donde quiera en el mundo, ¿no? En todas partes del mundo, es una misma espiritualidad. La espiritualidad que movió a San Ignacio por el Espíritu a fundar la Compañía de Jesús, que se ha dedicado a la educación, por ejemplo, y a todo lo que es esa realidad social en la iglesia, ¿no? Buscando siempre esa justicia, esa manera de hacer que la voluntad de Dios se cumpla desde ese quehacer desde el reino de Dios. Así es que hoy nosotros tenemos, a un invitado muy, muy especial, tanto para nosotros como Radio Marién, pero para mí, porque es mi hermano, es mi amigo, mi todo, ¿verdad? Pero sobre todo alguien que yo quiero muchísimo. Y después de esa tan bonita presentación, decir el nombre de quién es, pero nuestro invitado en el día de hoy es el padre Osvaldo Concepción, cariñosamente conocido como Chocolate. Padre, Chocolate, bienvenido. Muchas gracias, aquí yo también. Ay, qué bueno. No, yo lo sé, eso yo lo sé y lo siento. Claro que sí, es la segunda vez que compartimos comunidad. Así es. La primera vez fue cuando yo fui ordenado diácono y sacerdote. Así es. Y aquí fue el responsable de ayudarnos en nuestra formación litúrgica, mi compañero de ordenación. Humildemente. Ay. Hay que decir. O sea, que si los errores o las cosas buenas. Se lo debo a Aquiles. Ay, Dios mío. Nos enseñó a usar el misal y bueno. las cosas y cómo también comportarnos cuando hay un obispo. Alguna cosita que uno mismo no lo cumple, pero bueno. Exacto. No, si él no crea que uno, ¿verdad? Nosotros somos así, somos sacerdotes, somos jóvenes, ¿verdad? Ya jóvenes. Claro, y también exacto. a Maciel, que es una chica que prácticamente ha crecido muy cerca de los Claro. Entonces, Maciel también tiene nuestra espiritualidad. es por parte del supuesto. inventario de la compañía. Claro que Así sí. es. Ella vino en el paquete. He venido incluida. Así es. Sin pilas, pero incluidas. Exacto. Sí. Ella es recargable. Bueno, Bueno, como decía Maciel, de verdad, Osvaldo, qué honor, qué placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, esto es su visita aquí, su estadía, es por algo muy, muy especial. Osvaldo recientemente ha sido designado como el encargado de todo lo que es el sector social de la Compañía de Jesús aquí en la sección de República Dominicana. Algo que para nosotros es de muchísima importancia y por eso introduje, ¿no?, que esto está dentro de nuestro quehacer como jesuita y dentro de nuestra espiritualidad. Así es, pues qué bonito. Entonces vamos a ver ahora todo el trabajo que realiza el padre Osvaldo a nivel del área social, por así decir, de la Compañía de Jesús. Osvaldo, yo he dicho, como jesuita, ¿verdad?, que uno conoce más o menos algo del sector social, pero yo quiero que tú empieces diciéndonos qué es el sector social para los jesuitas en cualquier obra, ¿no?, donde se encuentren, de qué se encarga y cuál es como esa realidad, ¿no?, que la compañía espera de ese sector. pues fíjate que nosotros los jesuitas en los años 70 definimos nuestra misión con dos palabras: fe y justicia. Entonces, el sector social es la materialización de ese segundo elemento, de ese binomio, la justicia. O
sea, nosotros como cuerpo apostólico de la iglesia, fuimos fundados por San Ignacio, con un compromiso muy sólido en el orden de estar disponibles para la iglesia, para que la iglesia pudiera disponer de los jesuitas para la misión que hiciera falta. Y en ese discernimiento a través del tiempo, pues esas dos dimensiones han estado muy claras. Los jesuitas estamos en el mundo para defender la fe y promover la justicia. Y lo hacemos de diferentes maneras, y el sector social es la concreción de ese compromiso que tenemos como comunidad religiosa, como cuerpo apostólico de la Santa Madre Iglesia, y como una orden siempre disponible al Papa de hacer visible la justicia. No cualquier justicia, no es la justicia de los hombres, la justicia de Cristo, que pasa por la fraternidad, pasa por la construcción del reino. El reino es Dios reinando en medio de nosotros. Entonces, de alguna manera, es eso, ¿no? El sector social, que en todos los países donde estamos, en la medida de lo posible, del contexto y de la realidad, tenemos obras específicas que se dedican al orden o al trabajo de temas sociales, fundamentalmente. Es como la primera, ¿no?, respuesta a la primera pregunta. Después, concretamente, ¿qué tenemos aquí en República Dominicana? Bueno, República Dominicana ha pasado como por etapas en su trabajo social. Primero fue, de alguna manera, la inserción de los compañeros en diferentes contextos. Aquí, concretamente en Dajabón, pues la inserción en las parroquias que llevábamos, Loma de Cabrera, Restauración, Partido, Dajabón, en Santo Domingo, los barrios donde estamos, Guachupita, Los Bandules, La Ciénega. En el Cibao, pues tuvimos una presencia larga en Gurabo, en Cutupú. Entonces, el contacto con las personas pobres de los barrios, la realidad de los campesinos en el Cibao Central y la realidad también de los habitantes de la frontera, nos llevó a dar siempre un pasito más. No solamente hablar de Cristo, sino hacer acciones concretas para que ellos vean también visible la misericordia de Dios en la mejora de sus vidas. Y fundamos entonces una serie de centros. Aquí se fundó Solidaridad Fronteriza, con el padre Requino, que todavía al centro de Montalvo se le llama Solidaridad Fronteriza. Hay gente que le cuesta hacer el cambio. A mí me cuesta también. En el Cibao fundamos Cefasa. En Santo Domingo el centro Montalvo y el Servicio Jesuita. Eran como las 4 banderas sociales que teníamos en el país, y todo se unificó bajo una misma identidad administrativa y gestora, que se llama ahora Centro Montalvo. Ok. Y en esta parte de la frontera, ¿cuáles son las acciones que realiza el Centro Montalvo? Bueno, el Centro Montalvo trabaja principalmente 3 líneas, 3 ejes fundamentales. El primer eje es ecología, el cuidado de la casa, que es lo que el Papa nos ha invitado a través de la Laudato Si a que integráramos esta perspectiva ecológica en nuestra misión. Tenemos que cuidar de la casa común. Y hay un giro interesante en términos teológicos, porque hasta ese momento nosotros nos sentíamos de alguna manera distanciados de la creación, porque éramos como criaturas, como especiales dentro del orden de la creación, y que teníamos un derecho sobre la creación. El giro que le da el Papa a esta perspectiva teológica es que los seres humanos tenemos un deber sobre la creación, un deber de cuidar. Entonces, como iglesia nos comprometemos al cuidado de la casa común. Es el primer eje, y ya luego voy a decir las actividades que hacemos dentro de cada uno de los ejes, ¿no? El segundo eje es el tema de los derechos humanos. No solamente porque estamos en un contexto de frontera, sino porque en términos generales los países de América Latina, y concretamente República Dominicana, padecen, digamos, de instituciones que les reconozcan a los ciudadanos sus derechos. Eso parecería una cosa todavía del siglo XX, pero está muy actual. Los modos en que los estados, y sobre todo también el Estado Dominicano como sede, atropellan y no reconocen derechos. Entonces nosotros estamos muy comprometidos con el tema de derechos, tanto de los derechos ciudadanos, civiles, también como los derechos humanos. Y el tercer punto
es la interculturalidad. En un mundo cada vez más global, las culturas se cruzan y digamos que una perspectiva de interculturalidad, donde cada uno pueda interactuar con el otro desde sus diferencias y encontrar puntos comunes de diálogo, es importante para la paz mundial. Y es justamente lo que vemos en el marco de la geopolítica que se está trastocando. Ucrania, Rusia, India, China, China, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur ahora, recientemente en esta semana. O sea, de alguna manera, esta paz mundial que habíamos gozado en las últimas 3 décadas después de la caída del muro de Berlín y de la Guerra Fría, nos ha puesto de nuevo en un escenario de incertidumbre global donde las culturas representadas a través de los estados están como en una especie de tensión geopolítica. Entonces, de manera particular aquí en Dajabón y las provincias aledañas, para todo el tema del cuidado común tenemos programas de reforestación, tenemos programas de talleres, de charlas para crear conciencia en el orden, tenemos también programas de limpieza de río, tenemos todo un diálogo ahora para el tema de manejo de desechos sólidos y tenemos un proyecto de alimentación sostenible o de seguridad alimenticia que se llaman Casas Mayas, que es un proyecto que existía, lo estamos retomando, existía por otra institución, lo estamos retomando, queremos fortalecer la seguridad alimenticia de la zona en ese sentido. A nivel concreto con el tema de derechos humanos, pues acompañamos a los ciudadanos en sus denuncias, acompañamos también a la sociedad civil en sus procesos de discernimiento, de fortalecimiento, que ahora a partir de este verano hemos empezado un proceso de fortalecer las organizaciones civiles que acompañamos. Tenemos muchas asociaciones, pero que están a medio camino de su fortalecimiento institucional. Un tema muy básico como una cuenta bancaria, tener un RNC, los estatutos en orden y al día, tener unas asambleas como dicta la ley, cosas que son muy formales, quizás antes no eran tan importantes, pero ahora son muy importantes para que las asociaciones puedan vivir y seguir dando el servicio que estaban dando. Okay. Sí. Y evidentemente el acompañamiento a las asociaciones de migrantes. Sobre todo eso. Ya. Osvaldo, tú has hablado por supuesto de lo central, ¿no? De nuestro quehacer social como jesuita, fe y justicia. Es difícil, todo esto que tú has dicho, lo has dicho muy rápido y muy bien, pero es difícil encarar, asumir todas esas cosas sin uno no desviarse, por decirlo así, en el sentido de que, bueno, si los jesuitas trabajamos en esa tónica, ¿no? De fe y justicia, lo que estamos haciendo es reproduciendo lo que hizo Jesús. ¿Cómo haces, o cómo hacen también, ¿no? los demás, bueno, compañeros jesuitas, pero desde el Centro Montalvo también, cómo hacen para no desviarse precisamente de esa fe y esa justicia que es lo que propone Jesús a quien nosotros seguimos? Nosotros empezamos en el centro todos los días con oración, hacemos media oración comunitaria. Tomamos los textos de la liturgia del día, hacemos una lección divina con los textos y empezamos el día con el abrazo de la paz. Tenemos muy presente a Cristo, que hacemos, porque entendemos que si no tenemos a Cristo como bandera, tenemos otras banderas, esa ropa, como San Ignacio, ¿no? Y sobre todo las banderas de las ideologías, un contexto en que hay muchas ideas que se presentan como buenas y sanas, pero que no son de Cristo, nos llevan a ponernos debajo de la bandera de otro que no es el sumo y eterno capitán Jesús. Entonces tenemos la oración, ahora hemos empezado un proceso de formación también al interno, formación de la sana doctrina católica. Cuando yo llegué al centro yo dije, esto es un centro social católico, aquí nos dirigimos por los principios de la iglesia. O sea, tenemos una doctrina social en la iglesia, o sea, la iglesia tiene un qué decir en todos los temas sociales de la humanidad y tenemos una muy rica doctrina social que conocer. Pero también los evangelios
claves de discernimiento que nos ayudan, digamos, a entender. Así que el componente de doctrina social y el componente bíblico han estado muy presentes en este tiempo que yo he estado, digamos, involucrado en este tema social, ya que son dos elementos importantes para poder hacer un sano y bueno discernimiento. ¿Qué nos dice nuestro Señor y qué nos dice nuestra Santa Madre? Sí. Y la realidad misma, ¿no? Que le exige, porque es una cuestión que es tratar de responder siempre a lo que se está viviendo. Al contexto, exactamente. Y en ese responder a la realidad que estamos viviendo actualmente en nuestra frontera, hemos estado en situaciones, sobre todo con este tema de la construcción de este canal, de la parte del lado haitiano, sobre todo el cierre acá de la frontera, de parte de nuestro gobierno dominicano y de otras situaciones también que se dan a nivel, vamos a decir, fronterizo. Bueno, lo que está pasando en la frontera hay que verlo dentro de una política mucho más global. Esto es y podemos ponerle un nombre a este tipo de política. Voy a poner ejemplos y después lo vamos a poner nombre. Primero, fíjense ustedes que Chile pasó de ser un país con unas políticas migratorias muy flexibles a endurecer sus políticas migratorias, tanto así que hace unos meses hubo un conflicto que se militarizó la frontera Chile-Perú, el ejército de ambos lados, bloqueando en el medio a migrantes venezolanos, algún dominicano, colombianos y haitianos. Estados Unidos igual endureció sus políticas, México también, todo el éxodo hondureño hacia Estados Unidos que pasaba por Guatemala también con muchas dificultades. La relación entonces de las puertas con África y Europa, España, ¿no? Con Marruecos, toda esa tensión que vive, arriba más al norte, como Bielorrusia utiliza como carta política para encontrar con Polonia, con todo el tema de los migrantes sirios, y en Francia, pues Calais, que es un pueblo donde los migrantes llegan para ir hasta Inglaterra. O sea, este tema de la migración tenemos que verlo en un contexto mucho más amplio. La migración es un fenómeno global, así como la ecología es un fenómeno global. Pero podemos ver respuestas parecidas. Una primera respuesta parecida, que aquí lo estamos usando y lo vamos a ver en otros países, es que lo migratorio genera pasiones y genera discordias y divisiones. Al generar esto es una excelente carta política que lo utilizan gobiernos de corte de derecha, conservadores, gobiernos utilizan la migración como también un elemento populista. Vemos que las elecciones en Italia por Meloni las ganó con un discurso anti-inmigrante y con una promesa de endurecer la migración, el tratamiento, ¿no? En que Italia maneja el tema migratorio, acusando a Francia y a la Unión Europea de ser, digamos, laxos y de abandonar a Italia en este tema. Igual algunos gobiernos más conservadores de España, igual. El caso más triste es de Donald Trump, ¿no? con todo lo que sabemos que ha pasado en Estados Unidos. O sea, República Dominicana no está inventando la Coca-Cola, está mal copiando y reproduciendo malos ejemplos. Luego tenemos ejemplos más positivos, el manejo de la migración en Canadá, en Suiza, en Alemania, que son modelos migratorios que integran y que responden a los intereses económicos. O sea, quienes migran a Canadá, bueno, el padre Aquiles se formó en Canadá, sus estudios superiores de teología. Ahí en Canadá él conoce la lucha que cogió para que le dieran la residencia. Así es. Pero luego los beneficios de estar allá, Claro, como haber tenido la experiencia de migrar, agotando una serie de procesos formales. Normal, porque la gente cree que como es padre, todo viene por ahí. No, yo tuve que hacerlo todo, y sobre todo el acompañamiento también a los migrantes latinos principalmente. Que aquí trabaja ya. Claro. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos malos ejemplos donde hay países que utilizan lo migratorio como una carta política, y tenemos ejemplos positivos. Se han dado cuenta que la migración es necesaria, que los países capitalistas no se pueden desarrollar sin mano de obra, y la mano de obra viene de fuera ahora,
pero que es necesario protocolos claros y criterios claros para manejar el tema migratorio. Aquí no hemos llegado todavía a ese nivel de conciencia. Asociamos la migración con el fenómeno haitiano, que es un fenómeno, pero desde una lectura que no nos permite tener una discusión técnica. O sea, en política, las soluciones a los problemas son técnicos, o sea, no son ideológicos. O sea, cuando hay desigualdad, tú tienes que mostrar con datos cómo tú vas a resolver esa desigualdad. Y tienes que diseñar protocolos, y tienes que diseñar instructivos, tienes que diseñar modos y tienes que diseñar políticas públicas. Entonces, eso no lo estamos teniendo. Es mucho más fácil tener un discurso populista y distraer a la gente en unas contiendas, en discusiones que no son sanas ni son productivas, que sentarte de manera técnica a resolver problemas. Porque también otro elemento que tienen los problemas, las respuestas a los problemas políticos, es que van acompañadas de presupuestos. O sea, es mucho más fácil mantener el pueblo, vamos a decir que enfocado en un tema. Y entonces debajo estar realizando otra acción, como por ejemplo tomando préstamos a la ligera, firmando incluso algunos acuerdos que no van en beneficio de toda la población dominicana o de todo un país, y sino más bien en beneficio de sus propios intereses. Y eso no lo ha hecho solamente el gobierno, lo han hecho los gobiernos anteriores. En el de Danilo teníamos el tema del aborto y el matrimonio homosexual. Eran las dos cartas que generaban discordia. Y ahora tenemos el tema de la migración. O sea, cada gobierno tiene un distractor social, un distractor donde tú sacas esa carta y sabes que vas a hacer revuelo social. La gente se entretiene discutiendo una cosa que la opinión personal no va a resolver, porque nace del acuerdo político o de la voluntad política. Mientras tanto, todo el mundo se convierte experto en ese tema. Ahora todo el mundo es experto en el canal. En un momento todo el mundo era experto en el aborto. Y uno se entretiene. Y el entretenimiento no mete una reforma. Exacto. Eso es así. Exacto. Sí, eso es así. Exacto. Osvaldo, ¿qué es para ti lo más difícil en todo este proceso? Porque todo lo que nos has dicho hasta ahora son cosas, o sea, muy fundamentadas, y cualquiera lo podría entender en ese sentido, bien entenderlo, ¿no? Porque estás dando buenos argumentos y toda esa cuestión, pero las cosas no siempre salen así. Como tú dices, la gente responde mucho, bueno, a intereses muy personales, intereses partidarios, sí, o simplemente porque no le da la gana de hablar las cosas como son. Entonces, ¿qué ha sido o qué está haciendo para ti lo más difícil en este proceso como encargado del sector social? Lo más difícil es que la gente entienda el compromiso con la justicia. Automáticamente intentan generar, digamos, oposición entre mi ser sacerdote y el trabajo. Yo hago esto porque soy sacerdote, no porque soy político. Parte de mi formación son los estudios en política. Vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, Y que se cuestiona también, o sea, la gente cuestiona de que tú eres o no dominicano. O sea, la dominicanidad también es otro punto en el que a uno lo cuestionan, sobre todo cuando tú no defiendes el mismo punto de vista de ellos. Si tú eres disidente en un tema tan sensible como el migratorio, claro, no estamos diciendo que no controlemos la migración, sino que la controlemos bien. Si tú eres disidente, entonces porque ya tú estás en contra. Es otra falacia, otro error, otra trampa del pensamiento. El pensar distinto ya es pensar en contra de los intereses. Exactamente. Al contrario, si una de las cosas con las que yo me siento era justamente cuando el provincial me dice, cuando yo estoy estudiando, me dice, mira, te toca regresarte a la provincia. Te doy dos opciones, Miami o Dajabón. Hay algunos que no iban a pensar para nada de que venir para Dajabón. Yo estoy claro, yo elegí mi país, yo soy dominicano, aquí es que vamos a echar la pelea. O sea, Miami, bueno, perfecto, después, pero ahora Dajabón. Entonces, ahí no, o sea, justamente porque soy dominicano. Claro. Para mí es un poquito, bueno, porque me toca como jesuita también, pero el que está para explicar esto es tú ahora, así que me voy a
siempre hablamos de esto en la casa, gracias a Dios, tenemos muy buena comunicación, muy buenos momentos de compartir todo esto, pero es importante, Osvaldo, insistir en esta cuestión para que la gente lo escuche. No tiene que hacer lo suyo ni llevarse, quizá porque hay algunos que lamentablemente, a pesar de ser amigos, de comprender, no responden por lo que ya hemos dicho, ¿no? Situaciones personales, partidistas, pero insistir, o sea, hacer estas cosas es hacer evangelio, es buscar la manera de hacer a Jesús presente, en el sentido de que esto mismo fue lo que hizo Jesús, y Jesús también encontró las mismas oposiciones y toda esa cuestión que quisieron primero, ¿cómo se dice? Desacreditarlo, en un buen dominicano, ¿verdad? Decir que estaba haciendo todo lo contrario a lo que se quería, simplemente porque no respondía a lo que a algunos le interesaba que sucediera. Y tú lo has dicho también, siempre hay como esos distractores sociales, políticos, que tratan de confundir, y muchas veces lo logran a la gran mayoría. Lo que tú decías, hay temas que te ponen a ti en contra, y cada gobierno o cada tiempo tiene como sus temas, por decirlo así. El tema del aborto, de la homosexualidad, como tú pusiste, yo me sorprendía porque había muchas personas en ese tiempo que te hablaban de una manera que se creían teólogos, argumentando cuestiones bíblicas y diciendo esto que no tenía ningún fundamento. Porque entonces, en relación a esa pregunta última que te hice, pero ¿cómo tú sientes que nosotros también como sociedad podemos ser fieles a eso? No necesariamente creo yo que es porque tú pertenezcas a una iglesia o a otra, sino por naturaleza también humana, ¿no? Naturaleza divina de donde venimos. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos ser fieles a nuestra naturaleza humana hacia los demás también? Fíjate que un elemento muy importante de la humanidad es la empatía. O sea, la empatía es lo que me permite a mí identificarme con lo que está pasando aquí. Justamente la manipulación política lo que rompe es la empatía. Cuando hay un discurso político que genera oposición, desfigura al otro, lo convierte en el escenario público, ¿no? Lo convierte en un no humano. Al no tener humano, entonces podemos destruirlo, podemos negarle derecho. La empatía es lo que nos devuelve a nosotros la humanidad. Cristo se encuentra frente a una situación, siempre siente con el otro, tiene compasión. La misericordia de Dios es sentir que a nosotros nos afecta. Y de manera muy concreta, un signo, un indicador de que Cristo está en tu corazón, que tú mueres al dolor y al sufrimiento. Cuando tú te vuelves indiferente, entonces estás practicando cualquier otra cosa, pero no el cristianismo. El cristianismo pasa por nuestros sentimientos, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y a Cristo le duelen sus hijos, sus hermanos, a Dios le duelen sus hijos. Entonces a mí me tiene que doler. Es la parábola del buen samaritano. Exacto. El buen samaritano. Frente a lo político y lo social, utilizando de nuevo esta parábola, podemos ser como ese sacerdote del templo que miró y siguió, que estaba centrado en el templo, en el culto divino. Como el levita que conocía la ley, miró y siguió. No querían, ninguno de los dos querían tocar la impureza del que estaba en el camino. Por cumplir con las normas, las leyes establecidas. Por cumplir con las normas, las leyes establecidas, le dieron la espalda a los gigantes. Entonces nosotros no podemos hacer eso como iglesia, no podemos hacer eso como comunidad de fe, no podemos dar la espalda al que sufre. Eso es de Dios. Increíble eso que tú nos acabas de decir. Fue lo que hizo Jesús. Jesús transgredió muchas veces la ley establecida, una ley muy fuerte, principalmente por eso, porque él vio que querían poner la ley por encima de la persona, y él dijo que no, que así no era así. Como Dios desde el principio estableció los parámetros para nosotros poder ser el pueblo suyo que somos. Entonces, una ley nunca puede estar por encima de los seres humanos. Es lo que sabemos y aprendemos de Jesús.
Ahora, si otros quieren hacer otra cosa, son libres, porque Dios no obliga a nadie. Pero es importante saber esto y que nosotros los asumamos. Y no estar distorsionando a que son unos estos, que son unos apoyadores, que lo que quieren es unificar. No, no. Justicia. Fe y justicia. ¿Qué tú dices de eso, Maciel? Creo que no solo ver esta parte como desde la justicia, sino también, o sea, como ya decían ustedes anteriormente, sino desde ese punto de como cristianos que somos, que lo que buscamos es la justicia. Nosotros también, acá como dominicanos, tenemos que ver que hay cosas que nuestro gobierno hace, pero que no van en beneficio en realidad de toda la población dominicana y que incluso también hace daño a la parte haitiana, porque con lo que recientemente se está haciendo en torno a la aprobación o no aprobación de una explotación minera en la parte alta de esta zona fronteriza, con eso también estamos dañando al pueblo dominicano y también estamos dañando al pueblo haitiano. Claro. Y no estamos tampoco poniendo en esta parte la justicia, porque estamos vulnerando incluso los derechos de las personas que están viviendo en la parte alta, que le estamos ya, o sea, concediendo a esta minera que también dañe nuestros ríos, dañe sobre todo el río Masacre también, que está en la parte alta, le estamos dañando desde el nacimiento de él, del mismo. Entonces, esto tenemos todo un lío por un canal que está acá en la parte baja, pero no vemos el daño mayor que le vamos a causar al río en la parte alta. Y todo por intereses personales y partidarios. Que beneficiarán solo a un grupito. Exacto. Que nada va a beneficiar a toda la población que vive en la parte alta. Así es. Ni en toda esta región tampoco. Así es. Pero de eso vamos a hablar también más adelante con Osvaldo, porque ya el tiempo se nos está agotando y yo creo que es importante que nosotros no perdamos la oportunidad de tener, bueno, a este jesuita joven y buen mozo, porque si somos los más buen mozos, Osvaldo y yo, y aquí los jesuitas no busquen para ninguna otra parte. Pero mira, antes de concluir con este primer podcast, me atrevo a decir primero porque hay que hacer otro. La primera parte de esta primera parte, exacto. Yo veo que tú hablas, digo, te conozco, yo para que tú, ¿verdad? Lo diga en público, yo sé que a él no le gusta mucho estar hablando de estas cosas, pero yo creo que es importante que se sepa cuál es tu preparación académica, porque hay mucha gente que dice, pero y es inventándose que están las cosas. O que este padre no conoce la historia, como... Exactamente, sí, como me le dijeron. Como me acusaron. Como me le dijeron ahorita, sí, en la entrevista, que si era que él no era, ¿cómo es? Ni dominicano, ni conocía la historia. Pero bueno, Osvaldo, académicamente, ¿cuál es tu preparación? Bueno, la formación clásica, como yo entré muy joven a la compañía, yo he agotado el programa clásico de los jesuitas. O sea, tenemos tiempo para estudiar, entre los 18 años, claro, nos ponen a estudiar. O sea, que mi formación para ser sacerdote duró 13 años. Entonces, en esos 13 años, pues, los estudios espirituales y propios de la compañía, después estudios de humanidades, estudios de filosofía, estudios de pedagogía y estudios de teología. Yo estudié aquí en Santo Domingo, en nuestro instituto. Licenciatura en filosofía y humanidades. Exacto. Yo me enfoqué mucho en el debate ético de la conquista. Sí, yo creo que yo sé de historia. Entonces, de sobra, yo creo. Sí, pero no mucho, entonces, mi tesis fue sobre los argumentos en torno a la colonización, específicamente el debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Don Jiménez de Sepúlveda, sobre todo ese tema, que era una mezcla de ese modernismo de principio de la modernidad española con todos los fundamentos aristotélicos tomistas de la antropología de la humanidad. Después entonces mi tesis de teología fue sobre la escatología afro-latinoamericana. ¿Dónde estudiaste la teología? La estudié en Bogotá, en la Javeriana, en la Universidad de Nuestra. Ahí estudié entonces y me enfoqué mucho en el tema de la escatología. La escatología tiene una dimensión metafísica cuando trata de responder la pregunta sobre qué hay después de la muerte y el final de los tiempos, y tiene una dimensión política cuando trata de responder sobre la presencia de Dios en el mundo. Entonces yo traté de construir a partir de autores alemanes un diálogo con la experiencia latinoamericana de ser afro en una isla caribeña. Ahí fue más o menos por ahí
profundo todo eso, porque es una mezcla enorme. Exacto, ¿no? Sí. Y pudiste salir a camino, mi hijo. Salí a camino. Fresco. No es dura la cosa. Y ya después estudié en París filosofía política. ¿Dónde? En París. Ay, bien, de Altagracia. Y después estudié... O sea que tú parles francés. Je parle français. Y después estudié en España sociología de la población. Oh, fresco. Sí. Bueno, señores, 2 maestrías entonces. Estamos negociando el doctorado. Estamos, exacto, con el doctorado en pie. Y 2 licenciaturas. O sea, conocimientos de sobra. Que no es un chivito alto de jobo, por lo que yo veo. No, pero eso es propio de la compañía. No, claro. Tú también has sido víctima de ese problema. Ay, cállate, mijo. Yo no he sido jamás lo que yo era antes de ser jesuita, después de tantas cosas que uno tiene que estudiar. Pero bueno, el Señor le... Eso es propio de la compañía. Sí, claro. Sí, pero esto es importante. Esto no es por jactancia, ¿eh? Esto no es para que se vea que nosotros, y ahora Osvaldo, tan joven, ¿no? Por decirlo así. Y, señores, no, esto no es cuestión inventada o improvisada, sino que lo que nosotros hacemos es esto. Esto es hacer cristianismo. Esto es vivir lo que vivió Jesús en su tiempo, en su época, en su realidad. Nosotros traducirla a nuestro tiempo, a nuestra época y a nuestra realidad. Eso es lo que hacemos y eso es lo que este joven sacerdote está haciendo y con la gracia de Dios seguirá haciendo. No, y que para poder acompañar a las realidades que se van dando en el día a día también hay que estar bien preparados para saber acompañar. Claro. O sea, porque hay que actualizarse. Hay que actualizarse en los diferentes estándares que van surgiendo, sobre todo en las situaciones que se van dando en el diario vivir y en los cambios que se van dando en el mundo también. Así es. Osvaldo, no nos resta más por este momento, ¿verdad? Que agradecerte de verdad tu tiempo, tus informes, ¿no? Esa forma como tan amena de tú estudiaste también esto de la pedagogía y se nota, ¿no? Porque es muy ameno hablar contigo, es muy ameno recibir tus conocimientos, ¿no? Y bueno, como amigo, como hermano, como compañero, me resta que decirte que yo estoy muy orgulloso de ti. Te auguro muchos éxitos, no para, como decíamos ahorita, para gloriarte, sino más bien para que sigas dando esa presencia de Dios en medio de la realidad donde te toque. Hoy aquí, mañana no sabemos. Porque somos eso, de Cristo, ¿no? Y Él nos envía siempre a la misión. Así es que para adelante, Osvaldo. Vamos a recibir siempre ataques porque los recibió Jesús y algo de Él nos va a tocar. Así que para adelante, gracias de verdad por estar aquí con nosotros en Radio Marién. Y bueno, preparándonos para una segunda entrega porque hace falta otra manera de compartir contigo ya con temas también más específicos. Bueno, gracias por la invitación y a gusto con ustedes. Qué bueno. Y saludo a todas las personas que se escuchan así. Chévere. Pues agradecemos al padre Osvaldo, cariñosamente Chocolate, por esta participación y como decía el padre Aquiles, estaremos en una segunda entrega de este espacio, así que hemos llegado a la parte final, agradeciéndoles también a ustedes por vernos y escucharnos. Esperamos que este tema en verdad le haya servido de mucho, sobre todo para aclarar ciertas situaciones que se nos quieren, vamos a decir como que colocar a nosotros para distorsionarnos ahí en cuanto a la realidad que se vive en nuestro país, sobre todo en nuestra frontera. Así que esto ha sido un episodio más de este podcast Variedades Ignacianas. Hasta la próxima.